Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Francisco Teodoro y estamos en un programa más de Intercediendo por la Familia. Es interesante cuando podemos compartir con ustedes acerca de lo que la palabra de Dios muestra y el propósito por el cual nosotros nacemos, es decir, el propósito por el cual estamos en esta vida, y que ha sido el conflicto de los sabios por mucho tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que tenía aquel sabio griego René Descartes decía: soy, luego existo. Y esa mentalidad de Confucio y todas esas cosas acerca de la naturaleza del ser, el propósito de la vida, la razón fundamental, lo que la Biblia dice, la razón por la que vivimos es y estamos aquí, es el único propósito, es conocer a Dios, acercarnos a Él, amarlo y adorarlo, obedeciéndolo. Y la única manera para poder llegar a esa comunión con Él es reconocer que somos una raza caída por el pecado, contaminados por el pecado, y que la única cosa que puede limpiar ese pecado es la preciosa sangre de Jesucristo. Y ese es la única manera que podemos llegar a la comunión con el Padre. Yo quiero compartir hoy el tema, el arrepentimiento según la Biblia. Es interesante, este es un tema que no se está predicando mucho en las iglesias hoy en día. Y la razón es simple, porque no queremos hacer sentir mal a la audiencia. La mayoría de predicadores que hoy tenemos son predicadores que están muy interesados en cómo lucen delante de las personas, cómo salen en sus páginas web, casi siempre con una sonrisa, gente con tremendas vestiduras. Esto es la idea, estamos haciendo una mercadotecnia de un producto que es el ministro, y es vergonzoso delante de Dios todo lo que estamos haciendo. Pero esto es lo que la gente quiere oír. Esto es lo que la gente le endulza sus oídos. Pero el tema del arrepentimiento no es lo que la gente quiere oír, porque tiene una confrontación con su pecado. Veamos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 4, y comenzando en el versículo 17. Esto es después de que Jesús enfrentó las tentaciones del demonio y luego que Juan fue encarcelado. Él comenzó su ministerio a los 30 años, eso es la fecha aproximada que se tiene. Y dice el versículo 17, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y luego escogió los discípulos y comenzó su ministerio. ¿Qué fue lo que Jesús predicó? Es interesante porque no se parece en nada a lo que predicamos. Fíjese que Jesús no predicó el evangelio de la sanidad, no predicó el evangelio de la liberación, aunque operó en eso. Por supuesto que lo hizo por su compasión y al ver la condición del ser humano. Pero no fue ese el mensaje principal. El mensaje fundamental es: arrepiéntanse de sus pecados. Porque el pueblo de Israel, ellos se creían una élite religiosa por causa de que tenían la ley de Moisés. Y ellos creían de que estaban en una franca e íntima comunión con Dios, según su parecer. Pero cuando Jesús vino, lo primero que confrontó fue directamente a los religiosos. Arrepiéntanse de esa clase de vida que ustedes tienen. Una vida religiosa falsa, una vida religiosa superficial. Y ese mensaje es el mismo del día de hoy. Los discípulos aún predicaron arrepentimiento. Este es el mensaje: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Es lo que predicó el arrepentimiento, es lo que Jesucristo predicó como un requisito fundamental para volver a retornar a la comunión con Dios. El arrepentimiento no es algo que sale de nosotros. El arrepentimiento es un don de Dios. Es decir, usted no puede decir: hoy me arrepiento, hoy sí ya me arrepiento. Absolutamente no lo puede hacer. El ser humano no tiene esa capacidad. Eso solo viene de arriba. Juan capítulo 6, el Señor Jesucristo dijo: nadie puede venir a mí si no le he dado de arriba.
El arrepentimiento viene como un regalo de Dios al corazón contrito y humillado, al corazón que reconoce que está en pecado y que su vida verdaderamente es una desgracia delante de Dios. No hay una entera comunión, y esto lo que Él quiere es darse cuenta que está perdido y que está caído y que está condenado por su pecado, y que la única solución es la obra que está en la cruz del Calvario. Tristemente, como dije, los ministros han dejado este mensaje a un lado y ahora predicamos bonito, predicamos homiléticamente, predicamos los 4 puntos. Generalmente eso es lo que predican los predicadores ahora. Los 4 puntos, cómo ser lleno del Espíritu Santo por 4 puntos, cómo tener un matrimonio perfecto por 3 puntos, y hacemos un punto más para no olvidar los demás. Y ahí tiene usted a todos anotando los 4 puntos, que son papeles sencillamente, pero que no cambian la vida. Esa es la iglesia de hoy. La iglesia de hoy son estudiantes, pero no tienen el carácter de discípulo. Esa palabra simplemente le llega a sus mentes, pero no cambia su corazón. Y esta es la realidad. Por eso es que necesitamos entender: el arrepentimiento no es algo superficial, era algo que tiene un peso espiritual. Los religiosos creían que tenían una buena comunión con Dios porque tenían ellas la ley de Moisés, pero sus corazones estaban llenos de pecado e injusticia. Eran completamente sepulcro blanqueado, blancos por fuera, pero por dentro estaban endurecidos sus corazones. Ellos rechazaron el mensaje del arrepentimiento. Ellos rechazaron dejar sus pecados y regresarse a Dios. Pero recuerde una cosa: los mensajes de Jesucristo, Él nunca les ofreció un plan maravilloso para su vida. Eso es lo que hacemos los ministros hoy. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te va a pagar las deudas. Dios te va a resolver tus problemas. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a cambiar tu lamento en baile. Todo eso es lo que decimos, pero no le decimos la verdad. La verdad es que el problema que tú tienes, la más grande necesidad que tú tienes, no es la sanidad, no es tu problema económico. El problema más grande que tú tienes es tu pecado que te está consumiendo, y ese pecado oculto que tú llevas. Y por eso necesitas arrepentirte. Y el arrepentimiento no es que viene de una palabra griega que se llama metanoia, que te cambia la mente. No, esto es la parte teológica. El arrepentimiento es algo del corazón, es un dolor de haber ofendido a Dios. Es algo que te provoca una tristeza que viene de Dios, que te lleva al arrepentimiento, que te conduce. Es una vergüenza de haber ofendido a Dios, esa tristeza es lo que hace que te conduce al arrepentimiento. Y una vez que tienes ese arrepentimiento, Dios te concede la gracia y la revelación, y te muestra la salida que está en la cruz del Calvario. Y esa sangre carmesí que brotó en la cruz, esa sangre viene sobre aquel corazón contrito y humillado, y te limpia tu corazón y te hace una nueva persona. El fruto del arrepentimiento es un amor por Dios, es un cambio de las tinieblas a la luz. No es simplemente ir a la iglesia y seguir viviendo la vida privada que está ofendiendo a Dios. Eso no es un arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio genuino de vida, porque esto es lo que es la realidad. Llegamos a la iglesia, es vergonzoso que en la iglesia estamos viviendo vidas completamente dobles. Los ministros de alabanza, el día sábado están teniendo relaciones inmorales con sus amantes, hacen cosas incorrectas, están viendo pornografía, y el domingo están tocando el piano, diciendo: yo te amo, Señor. Es una vergüenza lo que sucede. Ellos creen que el Espíritu Santo va a respaldar eso, porque saben cantar, porque saben entonar sus alabanzas, porque tocan bien, porque cantan bonito, porque se visten bien, porque se mueven bien, porque gritan. Absolutamente el Espíritu de Dios no va a respaldar tal cosa. Lo que Él respalda es su palabra, y lo respalda con el poder de su Espíritu Santo, y trae convicción al corazón. Definitivamente no es simplemente una alegría, es un dolor de arrepentimiento. Hoy la iglesia es verdaderamente un circo de entretenimiento. Cada vez estamos llenos de programas, de actividades,
de cómo entretener a la gente, pero no le predicamos el evangelio que cambia su vida. Jesucristo nunca dijo, si tú vienes a mí, te voy a dar una vida próspera, te voy a dar rico, ya no vas a tener deudas, no vas a tener enfermedades. Eso no es cierto. Aún enfermos podemos vivir en la vida cristiana, pero amar al Señor. No estamos exentos de la enfermedad, pero sí podemos amar al Señor con nuestro corazón. El Evangelio de Jesucristo no se trata de levantar la mano y hacer una oración y ya estuvo. Y ya simplemente dejo todo lo que hacía y ahora voy a más o menos a mejorar mi vida. De eso no se trata el Evangelio. El Evangelio que hoy hemos estado escuchando a lo largo de las televisiones y todo lo que usted puede escuchar, si ese Evangelio no te confronta con tu pecado, si ese Evangelio no te llama al arrepentimiento, ese Evangelio no es el Evangelio de Jesucristo. Así de simple. Vea lo que Juan el Bautista predicó. Predicó el arrepentimiento. Lo que predicaron los discípulos. Predicaron el arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 11, 18. Hechos 17, 30. Hechos 20, 21. Hechos 26, 20. El arrepentimiento fue lo que ellos predicaron. Demandaban el arrepentimiento de nuestro corazón que nos conduce a restaurar una relación con Dios. Eso es la reconciliación conforme a Romanos capítulo 5 del versículo 6 al 11. No simplemente es un cambio de mente, porque eso es lo que la teología nos enseñó, que era simplemente porque había metanoia, significa cambio de mente. Eso implica, pero no es todo, es un cambio profundo del corazón. Por tanto, tenemos que ofrecer fruto de arrepentimiento. Por ejemplo, usted no puede decir que es cristiano si usted no ama a Dios. Usted no puede decir que es cristiano si no le interesa la lectura de la Escritura, sin la oración. Puede ser cualquier cosa, simpatizante a lo mejor, pero no cristiano. Cristiano es aquel que ha tenido una experiencia genuina con el Espíritu de Dios, que lo ha llevado a la convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que ahora tiene un cambio de vida, un arrepentimiento total y ha sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Un fruto del arrepentimiento es un genuino cambio de vida. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 23. Santiago capítulo 2, versículo 14 hasta el 26. Esto no solo significa volverse del pecado, eso es el comienzo. La evidencia es amar y obedecer a Dios con todo nuestro corazón y dar testimonio de la verdad. Un cambio genuino de vida. Otro fruto del arrepentimiento es aborrecer lo malo. Romanos 12:9. Ya no nos deleitamos en el pecado. Ya no vamos de nuevo a esa suciedad que nos ha traído tanto daño. Es un aborrecer lo malo. Número 3, amamos lo bueno y lo justo. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 16. La fe que prevalece en medio de las dificultades por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es una gratitud por haber sido salvado y ser llamado hijo de Dios. Eso es lo que es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento que está en la Escritura es un arrepentimiento que va a traer como una espada a tu alma y te va a abrir el corazón y te va a hacer ver la condición de perdido que tú eres. Y eso te cambia. Ahora es bien sencillo, hermano. Usted tiene un problema en el matrimonio y sencillamente va donde el pastor, oren por mí y una oración va a cambiar todo. Eso es lo que nos han enseñado. No, tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que hacer un cambio genuino de vida, darte cuenta que has ofendido a Dios, has ofendido a tu esposa, a tus hijos, que tu estilo de vida es completamente pecaminoso y desagradable delante de Dios y estás en contraposición a la palabra. Es bien fácil que yo tenga un problema económico y diga, ore por mí, pastor, y mire, ore para que este problema se me quite. Y el pastor, de esos pastores famosos que hay ahora, tráeme $20 cada mes, $50 cada mes, y el problema solucionado. Dios te va a dar al 100 por 1. Son unos falsos ministros los que te hacen eso. Te engañan, porque aún así te engañan, te roban el dinero, pero también te dejan en la condición de un malvado pecador todavía, porque el problema no es el problema económico. El problema es que hay un pecado en tu vida.
Y ese pecado hay que venirlo y confesarlo. El que confiesa su pecado alcanzará misericordia, pero el que lo oculta, el que lo calla, ese hombre va a pagar el juicio de Dios. Por esa razón, el arrepentimiento es el mensaje que la iglesia necesita escuchar en el día de hoy. Si Juan el Bautista viniera, él no iría al desierto, te lo prometo que no. Juan el Bautista viniera a la iglesia y le diría a la iglesia, arrepiéntanse, porque han pecado y se han apartado de la raíz, de la esencia del evangelio. Se apartaron de las sendas antiguas y ahora la iglesia es sencillamente un sistema moderno del mundo. Estimado hermano, a veces nos duele oír la verdad, pero es lo único que nos salva. Sería como aquel médico que llegas a una consulta con un cáncer, con un tumor, y él quiere poner una pomada o una curita. Eso te agradaría, porque no te quitaría el tiempo. O te daría una pildorita para que, mira, con esto se te acabó todo. Qué bonito sería, ¿verdad? Pero te morirías. Pero tú necesitas un médico que te diga lo que tú necesitas es una cirugía. Te va a doler, pero te va a sanar. Esa es la verdad que necesitamos escuchar. Es el arrepentimiento. Ese es el mensaje del evangelio que se quedó por allá porque la gente no lo quiere oír. Queremos oír que somos campeones. Queremos oír el campeón que hay en ti. Queremos oír tu mejor vida ahora. Queremos oír que eres especial como la niña de los ojos de Dios. Por supuesto, pero eso es el fruto de un arrepentimiento genuino, de una vida consagrada al Señor. Ese es el mensaje que necesitamos escuchar. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y esperamos que puedas continuar viendo este programa de Intercediendo por la Familia. Hasta entonces, que Dios te guarde.